Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Primero quiero agradecer a todos por el apoyo. En esta semana ya superamos los 100 suscriptores y ha pasado un largo periodo de inactividad y aún así pues hemos ido creciendo, así que les agradezco bastante por eso. Como saben algunos, pues trabajo y estudio, entonces pues a veces se me complica un poco subir videos, grabarlos, editarlos y demás, pero de verdad quería agradecerles por eso. Y ahora pues sí, vamos a continuar con lo que nos trajo aquí el día de hoy. Como mencionamos en el video anterior de recuperación de archivos, hoy vamos a aprender cómo recuperar archivos eliminados en nuestra computadora, pero específicamente cuando fueron eliminados en la unidad C. Pero también, muy importante, no todos son buenas noticias. Vamos a hacer un pequeño experimento para demostrar por qué podríamos no recuperar nuestros archivos aunque hagamos todo al pie de la letra. Así que comenzamos. Muy bien, una vez en nuestro navegador, vamos a buscar nuestra herramienta Rufus y vamos a ingresar a el sitio, al apartado de descarga y nos vamos a poner sobre el nombre. Le damos un clic para que se empiece la descarga. Ahora, en otra pestaña, vamos a buscar Cain Linux y aquí nos va a salir este primer resultado directamente de la parte de descargas, pero vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a ir acá. Ok, muy probablemente si es la primera vez que ingresa o tienen un resultado diferente, esta sería como la pantalla principal que ustedes deberían estar viendo. Para ir al apartado de descargas es muy simple. Nos vamos a la parte derecha, bajamos un poco y hay un apartado que dice Downloads. Vamos a darle clic, vamos a bajar un poco más y vamos a ver que hay diferentes versiones. En este caso, nos vamos a ir a la última versión, la 14.0, y sobre el nombre vamos a dar clic y se nos va a descargar nuestra ISO. Muy bien, ya estamos por acá con el Rufus abierto. Como ya hemos visto en anteriores tutoriales, es muy simple. Aquí en dispositivo o device, vamos a ir a seleccionar nuestra USB. En mi caso es una USB de 128 gigas. Y en el botón de seleccionar vamos a buscar dónde se descargó nuestra imagen ISO de Cain. Entonces le dan a seleccionar, buscan la imagen y la abren y se les va a cargar de esta forma, Cain 14.0.iso. Y vamos a empezar el proceso de boteo. Le damos a empezar, le damos OK, dejamos el recomendado. Aquí una advertencia que vamos a perder los datos, así que asegúrense de que no tengan nada importante en la USB. Si no, le dan aquí a cancelar, sacan información y vuelven a intentarlo. Vamos a darle OK y vamos a esperar a que termine el proceso. Así que volvemos en un segundo. Una vez finalice, vamos a ver que ya dice preparado. Le podemos dar por acá cerrar y podemos ir a desconectar pues nuestra USB. Muy bien, como habrán notado, estamos en un escritorio diferente y es que estoy conectado por medio de conexión remota a una laptop. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ver los archivos que tenemos para hacer las pruebas, que en este caso sería esta imagen PNG, esta JPG. Tenemos este archivito de texto y un PDF que básicamente es documentación sobre el hipervisor de Microsoft. Esto sería con lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer una pequeña copia de todo esto, nada más antes de eliminarlo. Ok, tenemos aquí la copia y vamos a eliminar esto y lo vamos a eliminar definitivamente. Ok, a ver, ahora sí, lo eliminamos permanentemente y listo. Ya tenemos todo el escenario preparado. Ya eliminamos nuestros archivos que nosotros dijimos, mira, es que ya nos ocupo, pero vamos a ver por qué es probable que no lo podamos borrar. Para eso, para ayudarme, aquí tengo una pequeña chuletilla, como suelen llamar, un poco de trampa, porque yo estos comandos no me los sé de memoria. Entonces, vamos a ver por medio de un PowerShell qué es lo que tenemos por acá. Muy bien. ¿Qué es lo que hace este comando? Básicamente nos dice si trim está habilitado, como lo pueden ver por acá. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación. Trim en Windows es una función para discos SSD que se encarga de limpiar los espacios donde ya borraste los archivos, es decir, se encarga de dejar en ceros el disco físico.
Entonces esto pues ayuda para que siga funcionando rápido y funcione mejor. Es como una característica de mantenimiento del SSD. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar tocando un poquito para hacer el experimento. Lo del ref, bueno, o el RFS, eso no lo vamos a tocar porque esto lo que contiene son características de detección de errores, reparación del disco. Entonces esto no nos conviene tocarlo. Vamos a hacer nuestras pruebas únicamente con NTFS. Así que bueno, vamos a volver a los comandos de por acá y vemos que tenemos dos, uno para activar y el otro para desactivar. Entonces nosotros actualmente lo tenemos los dos habilitados, están en cero y vamos a proceder a apagar bueno, la computadora y ya les voy a hacer un cambio porque como vamos a trabajar desde un live CD no tengo forma de mostrárselos tal cual se los estoy enseñando ahorita. Así que vamos a hacer un pequeño cambio y ya regresamos. Muy bien, por acá yo ya tengo mi computadora completamente apagada y con la USB conectada. Así que ahora vamos a iniciar nuestra compu, pero en el menú de boteo. Así que bueno, con la tecla F12, en mi caso, se ingresa a este menú. Vamos a seleccionar nuestra USB y aquí vamos a tener diferentes opciones. La primera es un inicio normal, un sistema de compatibilidad. Y también tenemos pues también opciones para cargar el sistema en RAM. En este caso vamos a utilizar la carga del sistema en RAM, ya que pues en realidad ahorita necesitamos disponer de la USB para poder recuperar nuestros archivos, a menos de que tengan otra USB adicional. En este caso voy a utilizar el inicio de sesión en memoria RAM y vamos a esperar porque esto tarda un poco en arrancar. Muy bien, ya estamos dentro de Cain y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte inferior y vamos a darle clic al disco en color verde y nos va a dar esta pequeña ventana que nos va a decir de que está solo en modo lectura. ¿Por qué es que nos sirve que esté en modo lectura? Porque si nosotros levantásemos el disco y tiene alguna tarea, algún proceso de limpieza pendiente, terminaría de borrar la información si es que no se había borrado. Entonces, al levantarlo de esta forma, no le damos la posibilidad de eliminar información. Entonces, esta sería la mejor forma de recuperar información y, bueno, aumenta considerablemente las posibilidades de recuperación. En este caso, vamos a seleccionar nuestra unidad. En este caso, mi C es de 487 gigas, entonces selecciono este y vamos a darle OK. Como pueden ver por acá, ya se montó. Y ahora vamos a darle clic derecho y vamos a ver donde dice Make Readable. Nos manda un mensaje de advertencia de que ahora lo que vamos a estar poniendo sobre el sistema va a ser editable. En este caso, claro que sí. Lo que queremos es levantar Caín, que esta sería más bien nuestra USB. Sería nuestra USB. 128 gigas es la USB que tengo, entonces, pues bueno, yo selecciono esta. Vamos, OK. Y ya tenemos nuestras dos unidades completamente arriba. Como pueden ver aquí en un block, tenemos nuestro C de 476 gigas y nuestro USB, que es la USB de Cain de 114. Y vamos a darle OK. Es un warning porque no seleccionamos nada. Y ahora vamos a hacer una revisión rápida aquí en el File Explorer. Y vamos a ver que tenemos. Bueno, es que aquí lo tengo dos veces. Lo vamos a. OK, listo. OK, entonces aquí tenemos nuestro contenido de la USB y tenemos acá nuestro contenido de lo que viene siendo nuestro, nuestro disco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la USB, vamos a crear una nueva carpeta, create folder, y la vamos a poner recuperados.
Perfecto. Ya con la carpeta creada lo podemos cerrar. Muy bien, vamos a irnos ahora al menú principal, luego Forensic Tools y QPhotoRec. Ok, primero vamos a seleccionar nuestro disco, que ya sabemos que es de 500 gigas. Y ahora, muy importante, vamos a seleccionar C. Generalmente C es la partición o el volumen más grande dentro de un disco. Entonces, por descarte, yo lo saco de esta forma. Entonces, ya sabemos que no es la parte de recovery, ni tampoco, y también sabemos que no es la parte de reservado para el sistema. Entonces, lo dejamos aquí, MSData, en mi caso. Recuerden que File System, FAT INTFS, es para cuando recuperamos desde un sistema Windows y los otros formatos son para recuperar desde un sistema Linux. En este caso, dejamos por acá el tipo de escaneo solo para archivos que se hayan marcado como disponibles para eliminar, por decirlo de una forma. Muy importante utilizar file formats. ¿Por qué? Tenemos que recordar de que el sistema operativo está escribiendo y eliminando archivos constantemente. Entonces, si nosotros recuperáramos todos los formatos, vamos a tener una cantidad increíble de información que no necesitamos. Entonces, lo mejor es precisamente filtrar lo que vamos a recuperar y con eso pues vamos a durar menos tiempo en encontrar lo que ocupamos. Muy bien, entonces le vamos a dar aquí a reset y sabemos que tenemos un archivo comprimido en 7-zip. Tenemos también un zip normal. Sabemos que tenemos por ahí un PDF, tenemos un JPG y un PNG por acá y un archivo de texto. Perfecto, creo que ahora sí ya estamos con todos. Vamos a darle OK y vamos a buscar nuestra USB, que en este caso es SDA1, y buscamos la carpeta recuperados. Y justo aquí vamos a darle Open y ya podemos darle Search. Ya estamos listos. Entonces, bueno, este proceso pues va a tardar un poco, pero ya de primera mano podemos ver lo que mencionaba antes. Tenemos una cantidad bastante grande de archivos TXT. Ya va por 3000 archivos, PNGs 200, archivos comprimidos zip 24, JPG lo mismo. Entonces es muy probable que tengamos que sentarnos un buen tiempo a buscar la información que realmente estamos necesitando. Así que, pues bueno, vamos a dejar que finalice el proceso y volvemos en un rato. Muy bien, ya finalizó y como podemos ver, si recuperé el archivo 7-zip, tenemos unas cuantas imágenes, el archivo zip también, los PNGs y las imágenes y los formatos de texto, que realmente son bastantes, 15500. Pero bueno, vamos a salirnos y bueno, ya estamos listos. Vamos a apagar la computadora y vamos a iniciar Windows a ver qué encontramos en la parte recuperada. Bueno, vaya casualidad, vamos a hacerlo así. Perfecto. Vámonos a los archivos y vamos a buscar Caín. Vamos a buscar la carpeta recuperados y aquí tenemos todo lo que se recuperó. Ok. Por aquí tenemos los archivos. Bueno, tenemos los archivos un poco desordenados aparentemente. Ven, como pueden ver, aquí están lo que les mencionaba. Hay muchos archivos que están en general, pues perdigados. Aquí hay archivos de sistema y demás. Entonces nos va a tardar un poco. Más vamos a buscar el punto 7Z, creo que era. Ajá. Ok. Esto lo vamos a agarrar y lo vamos a copiar aquí al fondo. Y mientras eso se copia, vamos a buscar los JPG, que eran pocos. Parece que hay varias imágenes de stock. O sea, si podemos encontrar la que nosotros necesitamos.
Además, vean, tenemos eso por acá. Esta, ok, es la de una playa. Vamos a buscarla. Pareciera que no se recuperó. Sí, parece que la imagen que nosotros eliminamos no se recuperó. Al menos el archivo comprimido sí, que lo tenemos por acá. Pero está roto. Es decir, que parte de la información está incompleta. Ok, pues bueno, vamos a hacer el siguiente paso de nuestro experimento. Voy a eliminar esto que ya no lo ocupamos y voy a volver a agarrar todos estos archivos. Los voy a agarrar, los voy a copiar nuevamente. Son estos de acá. Vamos a ponerlos por acá y vamos a abrir un PowerShell como administrador. Y vamos aquí a la chuletilla y vamos a desactivar el trim. Ok, como pueden ver, ya está desactivado. Entonces vamos a eliminar estos archivos. Nos vamos a, espérense un segundo, vamos a eliminar todo lo que está en la carpeta de recuperados. Eliminar esto antes de guardar más información, claro, para que esté todo limpio. Entonces, pues bueno, cuando termine de eliminarse esto, pues continuamos. Perfecto. La carpeta ya está completamente vacía, así que ahora sí, vamos a limpiar estos archivos por acá. Vamos a eliminarlos y se van de la papelera también. Ok, y vamos de regreso. Vamos a apagar la máquina y vamos a volver a ingresar acá a intentar hacer una recuperación. Pero esta vez no tenemos el trim activado. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a venirnos por acá. Vamos a buscar nuestra unidad. La montamos como lectura. Le decimos que sí. Luego nos pasamos al modo. Pasamos al modo de edición o el modo de escritura. Buscamos nuestra USB, la habilitamos y le damos OK. Ahora en el menú principal, Forensic Tools, Photorec, cargamos nuestra imagen, bueno, nuestro volumen, listo. Revisamos el sistema de archivos, esto está bien. File formats, le damos un reset. Rápidamente ponemos 7-zip, el zip normal, PNG, luego JPG, eh, PDF y TXT. Perfecto. Listo. Y vamos a buscar nuestro USB. Recuperados. Aquí está. Completamente vacío. Open. Y estamos listos para buscar. Pues bueno, nos veremos en otros 15 minutos a ver qué tal. Si logra encontrar algo adicional a lo que encontró pues anteriormente que estaba ejecutándose el trim versus ahora que ya no se está ejecutando. Yo esperaría al menos encontrar el PDF. Ojo, ojo, aquí está, ya lo encontramos. Aquí está el PDF, lo podemos ver. Ya encontré el PDF, entonces es muy probable que también logre encontrar
la, la imagen JPG que estuvimos buscando ahora. Y también es probable de que el 7-zip no esté corrupto. Bueno, eso es una gran noticia. Pues bueno, nos vemos cuando finalice el proceso de regreso en unos minutos. Muy bien, ya finalizó y vamos a, bueno, cerrarlo por acá y vamos a apagar la computadora. Listo. Vamos a ver qué tal nos va sin el trim ejecutándose. Listo, ahí ya está todo apagado y vamos a encender. La verdad es que yo considero que hay muy pocas personas que hablan de este tema del trim y es realmente importante mencionarlo porque como podemos ver o estamos a punto de ver, sí influye en gran medida en lo que podemos o no podemos recuperar. Entonces, siento que a veces no se menciona este tipo de información y claro, uno va con la ilusión de poder recuperarlo y probablemente no se logre y es algo que simplemente está diseñado para que las cosas funcionen mejor. Todavía en un HDD, este tipo de características como trim tratan de mejorar el rendimiento de la vida útil de un SSD, pero un HDD no necesariamente tiene por qué ejecutarse también. Cabe destacar de que para que lo que viene siendo el trim o estas tareas de limpieza completa se ejecuten, tienen que ser compatibles con ellas. ¿Me explico? Por lo mismo, cuando nosotros realizamos la limpieza, perdón, la recuperación en el anterior video con una USB, no hubo problema porque a lo mejor esa USB o no ejecutó el trim a tiempo o bien dicha USB no era compatible con ese protocolo. Entonces, bueno, es una pena que esto no se mencione mucho, pero bueno, estamos haciendo el intento. Opa, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se ve esto así? Voy a cerrarlo y lo voy a abrir de vuelta. Ok, parece que hay un problema aquí con el servicio del Explorer. Vamos a reiniciarlo. Listo. Ok, perfecto, ahora sí está funcionando. Vamos a Caín y buscamos recuperados. Ok, ahora vamos a buscar nuestro punto PDF. A ver qué encontramos. Ok, ok, encontró parte del nombre. Ojo, ojo, ojo por acá. Y sí está funcional. De hecho, vamos a abrirlo. Como pueden ver, está completamente funcional. Ok, perfecto. Vamos a buscar el 7-zip. Aquí encontramos tres. Probablemente los anteriores, el de la prueba que eliminamos, el que nosotros realmente eliminamos para hacer la prueba y la anterior. Entonces vamos a... Es más, de hecho no ocupamos hacer eso. Vamos a ver si los podemos abrir de acá. Ok, este está corrupto. Este también está corrupto. Entonces este tiene que ser el bueno. Ahí está, perfecto. Entonces queremos abrir esto. Ahí está, nuestra imagen PNG, nuestra imagen de la playa, nuestro PDF de Hyper-V. Nada más notes la diferencia entre tener trim y no tener trim a la hora de recuperar información. Qué increíble. ¿Qué más nos hace falta? Vamos a buscar el JPG. Entre todos estos, por aquí deberíamos encontrar, bueno, incluso vean, cosas nuevas aparecieron. Alguno de estos tiene que estar nuestra... Aquí está. Opa, la perdí. Ahí está. Nuestra imagen de la playa. Miren nada más. Qué importante saber esto. Pero bueno, espero que les haya servido. Eso es todo por el día de hoy. Yo creo que hemos hecho un aporte realmente bueno y bueno, si es tu caso, sabes
Si perdiste información, pues hay una probabilidad de que no la puedas recuperar si tienes esta función habilitada, que por defecto está habilitada. Yo no recomendaría deshabilitarla, pero si lo deseas hacer, pues bueno, te puedo dejar los comandos en la descripción. Y sin más, espero que les haya servido, les haya sido de mucha utilidad. Y pues nada, un fuerte abrazo, suscríbanse y si les gustó, compartan y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.